Ya habiendo finalizado este periodo de prueba, este periodo de test privados que estuvimos viendo en el circuito de Barcelona-Cataluña, yo les había dicho en el video anterior que no se entusiasmen demasiado con todo lo que íbamos a ver, que no hagan conjeturas, que no saquen videos de clickbaits día a día de un auto de esto, de un auto del otro, porque la verdad que no está nada definido, que esto es una locura todo lo que está pasando a nivel reglamentario, a nivel técnico, a nivel desarrollos, y en este video, por supuesto, hoy voy a ir con todo, sobre todo a nivel de técnico, ¿sí? Hoy vamos a hacer un análisis bastante fino hasta ahora de lo que vienen mostrando todos los autos, todos los equipos, no solo el equipo Alpine, pero ¿por qué arranco un poco con toda esta secuencia que les había dicho y que de todas formas lo vamos a ver rápidamente acá? El tema de los tiempos, porque los tiempos no me interesa un carajo, ¿sí? Si yo quiero sacar una conjetura general de todo lo que pasó en estos 3 días que podía probar cada equipo, en estos 5 que tuvieron todos los equipos para poder probar en el circuito de Barcelona, básicamente se probaron, como dije, elementos, todo esto nuevo que estamos viendo y a partir de acá recién ver qué va a pasar en lo que ya van a ser las pruebas de Bahrein, ¿sí? Las pruebas que se van a estar dando los primeros días de febrero. Último día, que ya seguramente muchos saben los resultados, porque esto ya pasó hace bastantes horas. Teníamos en el último día de estas pruebas privadas a Hamilton con Ferrari con un tiempo de 1.16.3. Un tiempo totalmente alto. Y acá me voy a detener nuevamente por el hecho de que estuvieron sacando muchísimos clickbaits. Que estuvieron hablando de Alpine. Que Alpine está directamente para pelear pole positions, que está para pelear carreras, que está para pelear podios. Paren un poco, muchachos, ¿sí? Porque yo cuando empiezo a ver todo este tipo de cosas de los clickbaits, la verdad que al menos a mí, y lo voy a decir a modo personal, después cada uno, como siempre digo, consuman el que quieran, vean lo que quieran. A ver, cada uno es libre de hacer justamente lo que quiera. Pero en una prueba, me parece, sobre todo privada, donde literal los tiempos son una locura para arriba, porque este tiempo, inclusive el mejor que vimos todo el fin de semana de Hamilton de 1.16.3, a mí no me marca absolutamente nada, porque hasta inclusive la simulación me está indicando que este tiempo es bajable con este reglamento. Entonces, si hasta me lo está indicando una simulación que la puedo hacer yo personalmente, y que no creo que sea, por supuesto, el 100% de la simulación real, me está indicando de todas formas que se pueden bajar los tiempos, bueno, 1.16.3, un tiempo totalmente alto, irrisorio todo, básicamente hablando de un montón de títulos y un montón de cosas que se titularon justamente para poder vender, ¿sí? Para poder vender no sé qué, ilusiones y demás. Acá ellos saben que analizo todo directamente al hueso, que es lo que vamos a hacer con la mayoría de los autos, y te voy a explicar desarrollos que tienen unos y otros. Ferrari, que fue el último día, el auto a priori, si miramos estos tiempos totalmente mentirosos, pero bueno, de todas formas, entre todos estos tiempos, el auto, o en definitiva, el más rápido de todos, y Mercedes-Benz, ¿sí? O en realidad Mercedes. Básicamente Mercedes, me parece que en este conjunto, así como digo de todas formas que los tiempos no hay que analizarlos tanto y demás, si yo tengo que analizar algo que me haya dejado un 1% de los tiempos, bueno, yo te voy a decir que Mercedes es hasta ahora el que parece que puede llegar a tener un poco más de desarrollo que el resto. Y ahora te voy a contar un poco también esto del desarrollo, porque esto sí que no es algo intangible, es algo tangible lo que vamos a estar analizando en este video, pero bueno, hasta ahora lo dejamos ahí porque nos vamos directamente, ahora sí, ya hablando de lo que es la parte técnica. Parte técnica, ¿y por qué voy a decir que ya Mercedes es de los equipos más desarrollados para este nuevo reglamento, o que a priori al menos están metiendo bastante énfasis en muchos elementos un tanto distintos, sobre todo al resto? Nos dirigimos, por ejemplo, a esta trompa, ¿sí? Trompa que, o alerón, recuerden que son alerones móviles, que yo creo que había mencionado que por reglamentación tienen que moverse dos, sí o sí. Bueno, estuve revisando otra vez esa parte y se puede de todas formas tener un plano fijo, como es este plano acá violeta que estamos viendo, y uno solo móvil, ¿sí? Podés mover los dos, como van a ser la gran mayoría, o podés mover uno. Jugadísimo esto, mirando ya desde la parte técnica, e insisto, no estando en Fórmula 1, pero sí dando mi opinión de todo lo que vamos a analizar. ¿Por qué me parece que es jugadísimo? Porque si sale, va a salir muy bien. Aparentemente, insisto, ese 1% que al menos yo puedo analizar de los tiempos,
pareciera que esto o este elemento distinto al que está trayendo el resto podría funcionar. ¿Por qué distinto? Porque, como dije, se mueve tan solo un solo flap, que es el tercero, el que está marcado acá en amarillo, y el resto, digamos, tenés el plano fijo, el violeta, y el plano de abajo está directamente agarrado al plano fijo, ¿sí? Entonces se mueve un solo elemento acá. Y bueno, como ventajas principales, podríamos decir que Mercedes-Benz, si lo veo desde el lado de la ingeniería esto, la pega porque es más simple. Esto es un desarrollo más simplista. Se mueve tan solo un flap de los tres. En cambio, en el resto ya tenés que mover, si bien están conectados los flaps, pero ya tenés que mover dos elementos con la trompa. Nos vamos inicialmente por el auto Alpine. Yo acá tengo básicamente lo que sería un lápiz. No estoy muy cómodo para poder dibujar, pero se va a poder entender bastante el concepto que Alpine, donde tomó bastante más protagonismo o bastante más desarrollo, es con este efecto de outwash, que ya vamos a estar hablando un poquito. Eso fue lo más novedoso que trajo por ahí Alpine y algunos flaps que estamos viendo acá. Pero bueno, yo creo que el auto Alpine en realidad, el concepto general que tienen es tener acá un pontón bastante ancho y una caída bastante fuerte acá sobre el final, ¿sí? Acá. Acá cae, ¿sí? Es bastante plano acá y después tiene una caída hacia abajo. Me está costando ahí un poco, pero bueno, ahí. Y si vos mirás lo que es todo este pontón lateral, el suelo del Alpine no está muy trabajado con respecto al resto. Otra cosa que estoy notando, que es la que yo vi acá, es esta partecita acá del difusor trasero. No está abierta, ¿sí? Ahí que lo marqué con una flecha. No está abierta, ¿sí? No está cortada, no está trabajada esa parte del difusor trasero. Fijémonos ahora entonces la diferencia o las diferencias que tenemos con respecto a Red Bull. Red Bull abajo de lo que sería el alerón delantero, en el plano fijo, no tenemos ningún actuador acá o nada que nos haga pensar para hacer un efecto de outwash, ¿sí? Este es más tradicional, el Red Bull, lo que sería acá este alerón delantero, que también tiene un doble movimiento, a diferencia del Mercedes como estuvimos viendo, pero un poquito la diferencia, ¿sí?, grande que ya noto entre un concepto como este y el de Alpine es esta parte. Fíjense que acá tenemos lo que es, vamos a poner acá, otra vez con rojo, la entrada de aire, ¿sí?, lateral acá, en el sidepod, y de golpe, ahí, baja todo acá hacia el difusor. Lo vamos a hacer directamente con esto. Ahí, baja acá. Fíjate a dónde pega toda esta parte. Mirá. ¿Ves a dónde desemboca toda esta parte acá? Te estás dando cuenta, ¿no? Mirá, ahí te lo remarco directamente con un círculo. Muchos se van a reír con esta línea, pero es bastante complicado porque acá no tengo directamente un soporte. Pero bueno, se entiende, ¿no?, hacia dónde va este concepto. Y si no, lo vamos a poner más grande acá, ya sin las líneas. ¿Sabés a dónde va todo el concepto de Red Bull? Así también como ya lo vi en Ferrari, así también como lo vi en Mercedes. En ese corte que hicieron en el difusor trasero, ¿sí? ¿Esto es ilegal o no? Realmente no parece. Porque si la mayoría de los equipos lo están laburando, mirá acá inclusive cómo es muy obvio ese tajo que tiene en la parte acá trasera, ¿sí? Aprovechando directamente todo ese flujo de aire que va desde la mitad hacia atrás y que ese embudo que tiene Red Bull vaya directamente o genere un poco más de carga al difusor. Puede ser mucha, puede ser poco, no sé. Hay que estudiarlo esto, pero a mí me indica que por supuesto están sacando ventaja. Está sacando ventaja Red Bull, está sacando ventaja Mercedes, está sacando ventaja Ferrari, ¿sí? Y hay varios equipos más que estuve viendo que lo tienen, pero en el caso de Alpine, acá no vemos nada, ¿sí? No vemos ni siquiera, o sí tuvieron cortes, pero en lo que es la parte, acá no se llega a ver bien, tuvieron cortes o hicieron cortes ya en este auto, en lo que es la rueda delantera, en la rueda trasera, perdón, acá, ¿sí? En la parte final, ¿ven? Acá se ven unos pequeños cortes que son básicamente vórtices para poder trabajar de nuevo quizá un efecto de outwash, para que no se quede tanto el aire turbulento de las ruedas traseras. Me inclino más que nada por ese lado, pero lo que es
acá el lateral del auto es muy distinto el concepto. El Alpine es bastante más ancho, más gordito, para que se entienda coloquialmente la diferencia entre este y el Red Bull. ¿Sí? El Red Bull es más triangular hacia abajo, forma un embudo que es clarísimo este concepto, hacia la parte inclusive que está cortada del difusor. Y si vos mirás Aston Martin, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de Aston Martin. Aston Martin también tiene un concepto que no es igual a Red Bull, pero sí está trabajada también lo que es la zona del difusor trasero con este corte, ¿sí? Que acá se ve clarísimo, ¿sí? Acá hay un corte favoreciendo, por supuesto, que el paso del flujo del aire que va hacia atrás, en este caso lo estaría atrapando de arriba inclusive, se encierra en la parte trasera, recuerden que también hay flaps por arriba de toda la zona del difusor, y por abajo, acá directamente ya inyectando una parte al menos de aire a ese difusor que genera todo esto, un efecto succión, un efecto chupada, o en realidad haciendo trabajar un poco mejor ese difusor, que si trabaja mejor, tenés entonces más carga aerodinámica. Muchas de estas cosas, como las digo también, hay que desarrollar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, si bien tenemos el efecto suelo y estamos viendo, ¿sí? Por qué justamente están laburando esa parte del difusor, es justamente para poder generar un poquito más de carga, pero sin embargo esta reglamentación cambia bastante a lo que es el año pasado, porque ahora, si nosotros nos fijamos de todas formas, y más allá de eso que dije del difusor, se tiene que trabajar mucho de la parte del medio hacia arriba del auto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver que es bastante más fundamental lo que es entonces la tapa del motor, cómo va direccionado, ¿sí? Toda esta parte hacia los flaps traseros, para que sea lo más limpio posible y trabaje, por supuesto, lo mejor posible. Antes se elaboraba mucho lo que era la parte del medio hacia abajo, ¿sí? Ya directamente el suelo, ¿sí? Antes el fondo plano era fundamental porque era el 50% de la carga total del auto, entonces todo lo que se pudiera elaborar ahí era mucho más fundamental que todo lo que veíamos por ahí inicialmente, ¿sí? Todo lo que era la trompa, todo lo que era el medio del auto, que sí era muy importante, pero era más fundamental el efecto suelo. Con estos autos ya no tanto, entonces ahora es como que los ingenieros tienen que buscar soluciones un poco más radicales, ¿sí? Y Aston Martin con Newey es uno de los que mejor buscó soluciones. ¿Por qué voy a decir ahora esto? Porque Adrian Newey, sabiendo que ya el suelo, si bien es importante, siguen teniendo efecto suelo y demás, el auto, por ahí en las pruebas no fue muy rápido, pero insisto, son pruebas privadas, pero mete, no voy a decir miedo, porque no quiero hacer ningún clickbait de nada, pero tiene conceptos muy distintos al resto. Y acá inclusive hasta me llama no solo la atención, sino que me causa hasta un poco de gracia, ¿sí? Y ahora voy a decirles por qué. Pero la verdad que es un concepto en la trompa que no tiene ninguno. En lo que es el frente más que nada, ¿sí? Lo que es toda esta trompita acá, ¿sí? Donde está el logo de Aston Martin. Bueno, ¿por qué es muy sorprendente esto? Porque para mí acá, lo voy a marcar acá, espero no equivocarme, acá, en esta zona, hay como una especie de gris, hay como una especie casi hasta de fondo plano. O en realidad esa forma que Adrian Newey generó en esa zona en especial, para mí genera carga aerodinámica. Se genera un embudo, por eso hizo muy ancha en la trompa, entonces obviamente pasa el aire por arriba, pero acá lo importante de este efecto de Newey se da abajo, ¿sí? Se da en esta zona acá que les marqué. Si vos mirás claramente, es un efecto de embudo, pero que se mete justamente para adentro, haciendo una curvatura muy exagerada, que eso genera justamente que el aire ahí reciba una aceleración y entonces no sé cuánta carga generará, pero para mí está generando carga aerodinámica con esta forma, ¿sí? El resto también los pueden hacer, sí, pero no está para nada exagerado esto. Entonces la verdad que hasta ahora es sobre todo para mí en la trompa donde hay
Grandes diferencias, ¿sí? Después tenemos acá, en esta zona, del auto del Aston Martin, desarrollado por Neue, que es, acá tiene unos pequeños deflectores que parecen unos cuernitos, que esto ya lo habíamos visto antes en McLaren, hace varios años, y que por supuesto canaliza bastante mejor el aire. ¿Hacia dónde también? Hacia toda la parte trasera, hacia esta aleta de tiburón, que muchos me preguntan, y ahora lo voy a contar un poquito más, seguramente en profundidad, por qué existe esa aleta de tiburón, pero sí lo importante de este concepto de Neue es acá, en esta zona, primero la entrada, una entrada triangular, obviamente con el deflector acá arriba, ¿sí? Pero estos cuernitos laterales, básicamente lo podríamos llamar así, estos deflectores que tiene acá al costado de la entrada de esta toma dinámica, que no lo tiene ningún otro. Entonces ya habíamos visto este concepto de trompa que abraza, ¿sí? Abraza el aire por los costados y por abajo, para mí generando claramente carga aerodinámica, ¿sí? Por esta forma, llega hasta generar succión y está justo, si vos mirás, en lo que es la línea prácticamente de suspensión, ¿sí? Toda esta forma. Entonces ahí pasa el aire, se acelera, se chupa al suelo y encima está pasando aire por arriba. Entonces la verdad que con esto va a trabajar muy bien la trompa. Acá tenemos estos cuernitos, ¿sí? En la toma dinámica. Tenemos una entrada también en la otra entrada justamente, en la del sidepod, que es underbite. La mayoría están usando over, ¿sí? Y Neue, como casi siempre, como ya inclusive utilizó alguna vez en Red Bull, a él le gusta utilizar mucho este concepto para que el aire pase después, ¿sí? Directamente o muy inyectado hacia acá y no tenga ningún estorbo, ¿sí? Entonces pasa directamente por acá abajo, obviamente. Ahí se me va un poquito, pero bueno. La idea es que pasa directamente por ahí abajo. ¿Y hacia dónde va? Hacia ese difusor cortado, ¿sí? Tanto por abajo como hasta por arriba. Fíjate que las salidas acá, ahí, van todas inyectadas hacia el mismo lugar. ¿Que dónde es eso? Hacia el difusor trasero, ¿sí? Yo lo que estoy viendo es como que ahora no tienen tanto efecto suelo. Entonces ahora lo que se está priorizando mucho es justamente trabajar lo mejor posible la trompa con efecto Southwash, como estuvimos viendo con Alpine, con este efecto que es un efecto casi revolucionario a comparación de todo el resto, porque todo el resto siguieron una forma y Neue viene con una trompa terriblemente ancha y con esta forma de acá que termina abrazando, mirá acá abajo, cómo se da inclusive toda esta parte acá, ¿ves? Y viene por abajo y viene por los costados abrazando, pero básicamente haciendo para mí un efecto succión de lo que es la trompa, generando carga aerodinámica. Para mí, esta forma acá está generando carga aerodinámica. A ver si lo podemos ver acá un poquito más de cerca. Mirá. Mirá, esto es como un fondo plano, muchachos. Pero en la trompa, ¿sí? Antes de toda esta suspensión que tenemos acá, push rod y demás, fíjate acá el hueco que se crea. Acá para mí se puede llegar a generar depresión y demás, y se puede llegar a generar entonces una succión. Lo que es el lateral abajo del auto no está muy desarrollada, pero sí no es como el Alpine, que el Alpine recuerden que era bastante más ancho. Este es bastante más fino, tiene acá la entrada underbit, como habíamos visto. Y también donde se canaliza la mayoría de todo este aire que recibe acá desde la mitad hacia atrás. Acá. Básicamente otra vez en ese corte del difusor trasero, ¿sí? Les había dicho un poco las aletitas estas que muchos me preguntaron para qué están estas aletas laterales. Fíjense acá el número 41 del Racing Bulls. Esto fue en el Filming Day. Pero bueno, nos sirve de todas formas como para mostrarles esto y contarles también un poquito de lo que es el famoso rake. Voy por el lado inicial de estas aletas. ¿Para qué sirven? Porque muchos me estuvieron preguntando para qué sirven estas aletas. Bueno, este concepto ya se vio hace varios años también en la Fórmula 1. No es nada nuevo que vuelvan a aparecer. ¿Por qué sucede esto ahora y no tanto antes? Porque antes, recuerden que
la carga aerodinámica mayormente se generaba en el suelo, ahora no tanto, entonces sucede un poco lo que yo les digo, de que hay que trabajar del medio para el auto, del medio hacia arriba, ¿sí? Y ahora entonces en la mayoría volvieron las aletas más cortas, más largas y demás. ¿Cuál es el beneficio que tiene esto? Básicamente eliminar las turbulencias o gran parte de las turbulencias que el auto tiene de lo que son las ruedas delanteras, toda la parte esta media que ya viene con un poco de turbulencias, ¿sí? Viene un poco raro ese aire hacia esta parte trasera, viene no perfecto, ¿sí? Después de chocar con varias cosas. Varios elementos acá, por ejemplo, como digo, sobre todo las ruedas delanteras. Entonces soluciona un poco lo que es la dispersión, ¿sí? De todo ese aire sucio y la canaliza un poco mejor hacia dónde, hacia toda la parte trasera, ¿sí? En este caso, lo que sería el alerón trasero. Una última cosita que voy a contar de este video para que se entienda rápidamente, conceptos generales que no son de la NASA, pero que sí creo yo que son importantes, analizarlo de cara a lo que va a pasar, porque lo vamos a estar viendo muchas de estas cosas. El reglamento a partir de este año, que ahora vuelve otra vez lo que es el rake. ¿Qué es el famoso rake? Es la altura trasera más elevada o más baja. Mientras más alto estamos con el tren trasero, más rake trasero tenemos. Mientras más bajo, menos rake trasero. Y esto van a ver que se ve en varios equipos. Se va a volver a utilizar este concepto. El año pasado recuerden que mientras más bajo teníamos el tren trasero inclusive y más rígido mejor. Este año va a ser un poco al revés. ¿Por qué? Porque otra vez vuelvo a lo mismo. No tiene la importancia que tenía el año pasado el efecto suelo, ¿sí? Justamente con este fondo plano y demás. Ya ahora no es tan importante, genera carga todavía, se está usando toda esta parte de difusor que vimos, sí, pero no es lo más o ya tan trascendental como el año pasado. Entonces ahora vuelve otra vez este efecto rake. ¿Qué sucedería entonces con un auto que tiene bastante rake trasero? Básicamente serían como estas líneas que pude dibujar acá. Fíjense que tenemos para arriba lo que es la suspensión trasera, que está bastante más elevada que la suspensión delantera. La suspensión delantera obviamente va lo más bajo posible. La trasera, mientras más se sube, más rake, mientras menos, menos rake. Entonces, ¿qué permite esto? Que trabajen mejor sobre todo lo que es el alerón delantero. ¿Qué está permitiendo esto? Entonces, tener un ángulo de ataque distinto, tener un ángulo de ataque mejor. Entonces, ¿qué le da? En definitiva, tener más rake trasero, sobre todo en el tren delantero, tener más carga aerodinámica, ¿sí? Teniendo básicamente el mismo alerón, vos al levantar genera otro ángulo de incidencia, que es lo que estamos viendo acá, estas líneas. Guíense por estas líneas. Si estuvieran derechas, el alerón está más plano, ¿sí? Estaría más así, ¿sí? Más planito. Y si estuviera con una incidencia, o sea, con altura trasera, obviamente que tiene otro ángulo de ataque, otra incidencia, por ende, al tener este ángulo, ya la cuchara estamos hablando del alerón delantero, generaría más carga aerodinámica. Ojo de todas formas con esto, porque sigue trabajando de igual manera el fondo plano. Entonces, si lo suben mucho, van a perder esa carga aerodinámica trasera, inclusive pierde bastante sentido lo que sería el difusor trasero. Pero si no suben el auto esta temporada, porque de nuevo, del medio para arriba hay que trabajar bastante, inclusive más las suspensiones. Si no hacen directamente eso y quieren hacer el mismo concepto que el año pasado, en muchos circuitos pueden perder bastante carga aerodinámica, sobre todo en el tren delantero, al no tener esta pequeña ayuda, ¿sí? De lo que sería el rake trasero. Otra de las ventajas que sí se pueden dar con este rake trasero es que al estar más alto atrás, obviamente tenemos más desplazamiento de la suspensión, y ese desplazamiento, por supuesto que genera que el auto sea bastante más predecible. Entonces, bueno, ¿sí? Son muchos conceptos, muchas cosas. Ahora, como dije varias veces, el fondo plano ya no va a ser tan importante, entonces ahora se va a utilizar bastante el rake. Amigos, por hoy llegamos al final de este video. Espero que le hayan quedado claro muchísimo de estos conceptos que estuvimos viendo. Análisis bastante al hueso de todas formas de algunos autos, conceptos novedosos, sobre todo como concepto al menos me gustan muchas cosas de las que veo en Aston Martin. Cosas que obviamente hay equipos que van a tener que trabajar, como por ejemplo
Alpine, ¿sí? Alpine lo veo en la parte media del auto, que hay cosas que por supuesto de acá hasta fin de año inclusive se van a ir trabajando, y estoy hablando puntualmente de lo que sería la apertura, ¿sí? O hacerlo trabajar un poco mejor con esa apertura del difusor trasero que ya muchos descubrieron y que a otros les falta un poco, así también como estas cuestiones del rake, estas cuestiones de los actuadores de la trompa, y bueno, muchas cosas más que seguramente las vamos a estar hablando en otro video. Como parte final les digo que tengo una simulación bastante importante entre el auto del año pasado o el concepto del año pasado y este año, y las diferencias que hay entre uno y otro. Si quieren acá me lo piden, y si no, de todas formas, yo creo que vamos a estar viendo entonces qué nos dice la simulación entre una cosa y otra y qué se puede llegar a percibir entre un auto y otro. Amigos, como les digo siempre, de todas formas, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.